el modelo categórico y descriptivo de los diagnósticos psiquiátricos ha traído muchas ventajas, Ujú, ha permitido una mejor comunicación entre clínicos, ha permitido tener un poquito más de homogeneidad en a qué le llamamos un trastorno o a qué le llamamos un padecimiento, ha permitido hacer más investigación con un poco más de rigor metodológico, porque entonces ahora todos nos ponemos de acuerdo en cuanto a qué le llamamos el trastorno tal, y si yo quiero investigar el trastorno tal, yo me baso en seleccionar pacientes que cumplan con esos criterios tal como están establecidos ahí, y entonces ahí sabemos que todos estamos hablando de lo mismo. Entonces trajo todas esas ventajas. De ahí, en los ochentas, en el DSM-3 se publica, si no me equivoco, en 1981, por ahí, a principios de los ochentas, y ahí surge la era de la psiquiatría más orientada a los modelos descriptivos y a los tratamientos. Sobre todo ya empiezan, junto con eso, empieza a haber más investigación, empiezan a surgir tratamientos farmacológicos más efectivos. ujú, Eh, para esa época se empiezan a investigar los antidepresivos modernos. Eh, el Prozac, por ejemplo, sale en 1987, uno de los ujú, antidepresivos más usados en la historia de la humanidad. Ahí empiezan a salir otros fármacos. La psiquiatría va agarrando forma y se va transformando a este modelo que trata de acercarse lo más posible a un modelo como el que se tendría en otras especialidades de la medicina. Y al mismo tiempo, la otra consecuencia que tiene es que eh, toda esta noción de categorías diagnósticas, toda esta noción de diagnósticos basados en criterios descriptivos, mm, eh, pues nos lleva a, a esta nueva etapa en la que para muchas personas el tener un trastorno mental, el tener un diagnóstico psiquiátrico de un trastorno mental, se vuelve algo que los define. mm, Y entonces ahí es donde empieza toda esta cuestión de hablar de los esquizofrénicos, los bipolares, los depresivos, los ansiosos. La enfermedad se vuelve como la identidad de la persona, se vuelve parte de la identidad de la persona. Y esto, bueno, como lo hablábamos en otro momento, pues tiene sus, tuvo sus ventajas y sus desventajas. Para mucha gente fue pues fue una bendición en cierta manera. Fue algo que les trajo mucha calma, mucha paz. Decir, entonces yo soy bipolar, yo soy esquizofrénico, yo soy depresivo y por eso me pasa lo que me pasa. Por eso tengo los problemas que tengo. Yo tengo el trastorno tal. Y entonces la idea de ser alguien que padece un trastorno mental sirvió para llenar un enorme hueco de sinsentido, que es el que a veces puede ser abrumador para quien padece este tipo de problemas. Y de pronto ya no es un sinsentido, ya es, tienes este trastorno mental y por eso tienes tal problema, por eso batallas en tal cosa. ujú, Eh, tienes TDA y entonces por eso te distraes. Tienes este trastorno por déficit de atención y por eso te iba mal en la escuela cuando eras niño y por eso eras tan inquieto. Y entonces de pronto algo empieza a hacer sentido en la vida de la persona. Eh, eso puede traer calma, pero la otra cara de la moneda es que al mismo tiempo que puede traer calma, también puede traer estigma.
Y entonces para otras personas que no encontraron calma en el diagnóstico, lo que encontraron fue estigma, fue discriminación, fue doble estándar de cómo pensaban. Era imposible que alguien pudiera ser abierto con respecto a sus problemas emocionales o mentales. Es decir, tenía toda esta otra contraparte de volverse una especie de marca indeleble que hacía que ya las cosas no fueran igual y que la gente no te tratara igual. Y bueno, ese es un problema que sigue habiendo, no nada más, como bien sabemos, no nada más en el tema de la salud mental, sino en muchas otras cosas. Es un, es uno de los problemas graves que tenemos como humanidad, el que no hay igualdad, el que no hay equidad, el que hay discriminación, pero en este aspecto en particular también se vivió de esa manera para quienes padecían estos trastornos. Entonces, por un lado tienes el modelo psiquiátrico, donde para mucha gente estos nombres, estas etiquetas diagnósticas dieron calma, dieron certeza, dieron un sentido, eh, y al mismo tiempo trajeron estas otras consecuencias negativas, eh, y que hoy en día ese modelo está en contraposición con el modelo de la perspectiva informada en trauma, en la cual eh, el descubrimiento de la manera en la que nuestro sistema nervioso autónomo responde a las experiencias traumáticas abrió todo un panorama nuevo y emocionante de eh, comprender desde otro punto de vista qué es el dolor emocional y a qué le podemos llamar propiamente un trastorno, una enfermedad mental o una descompensación mental. ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado es que, por una parte, el, eh, el modelo psiquiátrico parece estar llegando a un límite mm, donde la realidad es que aunque ha dado mucha certeza, esa certeza no parece estar muy fundamentada, puesto que mientras más avanza la investigación en psiquiatría y en salud mental, más queda claro que muchos de estos diagnósticos no tienen suficiente validez, no tienen suficiente confiabilidad. Es decir, no siempre estamos hablando de la misma cosa cuando decimos depresión. No hay suficiente consistencia en esa etiqueta diagnóstica. Y por lo menos lo que a donde apunta la evidencia es que muchos de esas etiquetas que están incluidas en el DSM no, no son suficientemente robustas como para que se sostengan por sí solas desde un punto de vista científico. Y a eso eh, hay que, hay que acompañar esta otra realidad en la que también hay mucha investigación que cada vez apunta más a el impacto del estrés traumático como uno de los orígenes o como uno de los factores que contribuyen significativamente a la aparición de enfermedades mentales. mm, Entonces, eso en un sector muy importante de los especialistas en la salud mental ha hecho que que empiecen a perder fuerza y presencia estos, estos diagnósticos basados en el modelo tradicional psiquiátrico y empiece a ganar tracción mm, toda esta otra idea de un modelo de psicopatología informado en trauma,
La cuestión también es que a medida que avanzamos también nos empezamos a topar con los límites del modelo de psicopatología informado en trauma. Desde el modelo tradicional, una persona buscaba una consulta y después de una evaluación clínica le podían decir, tú tienes trastorno depresivo mayor, tú tienes trastorno por déficit de atención, tú tienes trastorno bipolar, tú tienes un trastorno de la personalidad. Y con todo lo que eso implica y con todo lo que por más que suenen como etiquetas robustas, parece que no son tan robustas como pensábamos y en realidad hay mucha fragilidad en eso y vas con un clínico y te dice, tienes trastorno límite de la personalidad y vas con el otro y el otro te dice, no, no tienes eso, tienes trastorno bipolar y vas con otro más y el otro te va a decir, no, lo que tú tienes es una depresión ansiosa y así sucesivamente. Ahí es donde empiezas a ver los límites de ese modelo. Desde el otro modelo, esas mismas personas yendo a consulta con un especialista informado en trauma, con lo que se van a topar es con una descripción clínica tal vez vaga, insuficiente, en la que muchas veces lo que te van a decir es, ah, bueno, pues fíjate que tú tienes eh, una propensión a tener disregulación emocional y que esa disregulación emocional está causada por estrés crónico debido a experiencias traumáticas que has vivido a lo largo de tu vida. Y entonces esas líneas, esa idea de disregulación emocional causada por estrés crónico ocasionado por experiencias traumáticas se puede convertir en una sábana que cubre casi todos los trastornos mentales y que pues en términos de en términos de explicar puede que explique algo de lo que está pasando, pero sin duda se queda muy corto. Y, y, y también puede haber grandes problemas de reducir la comprensión del malestar emocional, de los problemas mentales y emocionales a solo unas cuantas líneas, pues también puede ser problemático, también puede causar sus propias dificultades. Ese otro, esa otra cosa que falta es articular la experiencia, es mm, poderle poner palabras, poderle dar un significado, mm, que eso es lo que te daba, eso es lo que te da el modelo psiquiátrico tradicional. Por eso es tan reconfortante para alguien que ha hecho todo un peregrinaje y que ha visto a muchos especialistas y que tiene muchos años tratando de resolver sus problemas emocionales. Es muy reconfortante llegar con alguien y que te diga, todo lo que ha pasado en tu vida se explica por el trastorno tal. Y ese es eso es lo que está pasando. Hemos llenado, hemos saciado esa hambre de significado mm. con estas etiquetas, o por lo menos eso es lo que hemos intentado hacer. Eh, pero por definición eso también está incompleto. La búsqueda de sentido, de qué es lo que me pasó, por qué me pasa lo que me pasa, por qué soy lo que soy, por qué soy quien soy, pues es algo que es mucho más complejo que un mero trastorno. Irónicamente ahí es donde sigue siendo una herramienta, donde el psicoanálisis sigue siendo una herramienta extremadamente valiosa. Eh, Precisamente es una herramienta que está diseñada para encontrar ese significado, renunciando a las respuestas fáciles, confrontándonos con los aspectos más dolorosos, más difíciles, más incoherentes de nuestra persona y tratando de resolverlos, haciendo sentido de ellos. Y entonces, bueno, nuevamente podemos decir, siguiendo el principio de que la verdad no está en un solo lugar, que
pues lo que necesitamos es integrar, eh, porque también pasa lo contrario. También hay gente que lleva 15 años en análisis o 15 años en terapia y que sigue cargando en su cuerpo el trauma y no se lo ha podido quitar de encima, no lo ha podido resolver y no lo va a resolver hasta que trabaje con el cuerpo. Entonces, en realidad las dos partes creo que son importantes. Y agregaría una tercera parte, que es, que la vida como la vivimos hoy en día, la forma de vida que tenemos, el mundo en el que vivimos, el sistema tal como funciona, es inherentemente traumático. Y entonces, ese tercer elemento que no hay que olvidar es que no tendríamos por qué esperar que haya alguien que pueda estar emocionalmente íntegro, emocionalmente sano en el mundo en el que vivimos hoy. Y que otra parte de la solución, otra parte de lo que tenemos que intentar para, para resolver esta problemática de salud mental en la que vivimos es cambiar el entorno, cambiar el mundo, por por más infantil que suene, por más soñador que suene, es necesario.